teatro es el arte de la relación, el arte de la combinación entre algo llamado la escena y algo llamado los espectadores, y que tiene múltiples posibilidades. Yo vengo de Flores, vamos a empezar ahí, porque es la única manera de poder explicar mi vida, ¿no? Yo nací en el sanatorio del centro de la ciudad, Arenal, creo que se llamaba, que fue la Clínica del Sol, pero mi primer lugar fue Flores, y desde Flores mis padres me repartieron en un montón de actividades que tuvieron que ver con el teatro, con la música, prácticamente nada con el deporte, a pesar de que quisieron que hiciera natación porque era chiquitito. Lo concreto es que tuve muchísima relación con lo artístico en el seno de una familia que no era de artistas, digamos. Mi padre y mi madre trabajaban en la industria textil. Mi padre había sido obrero gráfico, después se transformó en obrero textil, después logró armar su pequeña fábrica, después quebró, mi madre trabajaba con él, pero no había ninguna relación con lo artístico, sino como espectadores. Eran unos espectadores apasionados y sobre todo lectores apasionados. En mi casa podía no haber comida, lo cual pasó en algún momento, pero sí siempre había libros y sí siempre había discos. No había para comprarse ropa, pero íbamos al teatro. O sea, a mí hay algo de la fascinación que me produce la materia, que me produce los materiales con los que uno trabaja. Y en el teatro uno de los grandes materiales son los seres humanos. Y ahí se produce algo que a veces no se sabe cómo explicar. Y es allí donde creo que aparece lo sagrado, ¿no? Porque en todo caso lo sagrado es el misterio. El arte, de alguna manera, se constituye por razones muy concretas, muy precisas, muy materiales, pero a la vez ocurren porque hay un misterio. Me pasa que hay algo que yo suelo trabajar, que es descubrir cuál es el espacio de una obra, que no quiere decir exactamente descubrir cuál es su escenografía. Una cosa es la escenografía, porque la escenografía funciona como un espacio narrativo, y otra cosa es descubrir cuál es el espacio. Y generalmente las obras contienen un espacio. En las clases que doy de entrenamiento actoral hay algo que pretendo, que tiene que ver con tratar de ocupar algo que en general no se hace. La gente en este país sabe improvisar mucho y sabe expresarse mucho, entonces yo que trabajo en texto. Lo que está muy devaluado es el decir. Entonces me puse a trabajar eso, pero creo que por descarte, porque estaba harto de que los actores más jóvenes, y hablo ahora de jóvenes menores de 40, no hablo de 20, no sabían hablar, digamos, no podían articular una frase correctamente, y eso tiene que ver con una falencia de la escuela. La escuela primaria, cuando abandona la lectura en voz alta, empieza a someter a todos los ciudadanos, no solamente a los que van a ser actores o no, a un decir poco articulado. Yo iba al colegio, había un momento de la clase donde la maestra decía, pase al frente, uno tenía que, me acuerdo que había que hacer esto, había que poner la mano acá, y que cuando terminaba el párrafo tenía que mirar hacia adelante. Y había una clara conciencia de lo que era un punto, lo que era una coma, lo que eran 2 puntos, y había que aprender eso. Con el tiempo eso desaparece porque se considera que es un saber inútil, y eso que puede ser que para el resto de los mortales no sea ninguna cosa, para los actores es terrible, porque para mí los buenos textos ya contienen su sonido. Yo no soy de los que creen que hay que hacerle algo. Yo creo que uno como actor tiene que escuchar lo que el texto hace. Los textos tienen un sonido oculto que uno tiene que revelar. Cuando uno revela ese sonido, actúa bien. Cuando uno lo fuerza, los textos se aseguran algo y te dejan en ridículo. Los textos son más sabios que uno, porque son construcciones. Todo lo que es construcción es más sabio que uno que es un ser imperfecto. Te das cuenta que en realidad lo que aparece, para que una obra se constituya como una obra dramática, es cuando incluye el sistema de producción que la produce. O sea, las obras, desde los griegos hasta acá, siempre tienen adentro su sistema de producción, aquello para los cuales fueron escritas, aunque no sea una cosa consciente.
¿no? Digo, es muy difícil pensar a un autor que haya escrito una obra si no pensó en un sistema de producción. Siempre en la escritura teatral, es lo que yo llamo hipótesis de representación, antecede a la escritura, salvo algún loco que escribió cualquier cosa. Y está bárbaro, porque esos que escribieron cualquier cosa y movieron de alguna manera el sistema, que escribieron para ningún sistema. Siempre detrás de cada obra hay un sistema de producción. Esa es la hipótesis de representación. El teatro que hoy se va en Buenos Aires, de 3 actores, 4 actores, de decorado único, está pensando en este tipo de salas, digamos. El sistema de producción está predeterminando la escritura. Es que detrás de esas palabras hay una materialidad que pulsa por volverse escena. Creo que hay algo que es profundamente político, que es la interrelación. Ya la acción, esta cuestión de que es un arte que se constituye en la doble existencia, ¿no? entre la ficción y la no ficción, entre el espectador y la escena, ahí ya hay una cuestión política, ¿no? La escena, el espectador pulsa para que suceda algo y la escena pulsa para que haga otra cosa, y entonces a partir de ahí tenemos el choque, el entre, el zwischen, dirían los alemanes, el between, ¿no? Que son estas categorías que sobre todo Hannah Arendt es la que le da mucha manija para salir del yo aristotélico del hombre como político, ¿no? Ella dice, no, eso no es así, una persona sola no es política, ¿no? Tiene que haber por lo menos 2 para que se constituya el ser como político. Adhiero profundamente a esa idea, entonces el teatro es el mejor lugar para eso. Después creo que, y ahí yo lo practico de una manera rajatabla, trato todo el tiempo de trabajar con otras gentes. A mí me pasan casi es como parte de mi psiquismo. A mí solo no se me ocurre nada, contrariamente a lo que me pasó en la vida, que me la pasé haciendo muchísimas cosas, pero tiene que ver con el contacto con los demás. Hay algo que se me promueve, que es el puro gesto político. Por eso en el libro estoy en contra del teatrista como concepto. No hay nada menos interesante que uno mismo. Para mí yo me aburro mucho conmigo. Para mí lo interesante del mundo es que somos seres gregarios y que estamos vinculados. Y el teatro en ese sentido es como por excelencia eso. Hay gente que pueden tener otro tipo de mundos, como por ejemplo sus relaciones con la pintura. Entonces la relación con la pintura, y tengo amigos artistas visuales que son increíbles porque lo que no hacen con personas lo hacen con los pomos, con los colores, con los pinceles. Tienen unas relaciones eróticas con esos objetos casi mejores que con las personas, ¿no? Que a veces son mucho más molestas. Lo mismo le pasa a los escritores, que se están como locos con las palabras. Entonces no es que digo que todo el mundo tenga que estar en contacto con otros, sino con cosas. En el caso de lo que hacemos teatro, estamos en contacto con las personas. Entonces, para mí me parece que es un gesto absolutamente político y de primer nivel si uno está en vinculación con un iluminador, con un escenógrafo, con varios actores, con un montón de personas que van a constituir un objeto en conjunto. Entonces, lo más probable es que ese objeto sea mucho más rico por diverso que sí, claro, hecho por una sola persona que todo el tiempo va a estar haciendo una cosa sola. Me parece que se ha instalado una enorme mediocridad y sobre todo creo que hay algo que creo que no es actual, quiero decir, venimos atravesando un larguísimo periodo que yo califico como, parafraseando Camus, de malentendido. Vivimos en un malentendido continuo, donde se cree que suceden cosas que luego uno se da cuenta que no suceden, y la gente cree cosas que no son. Desde que terminó la dictadura, ¿no? Más allá de cuáles fueron los diferentes gobiernos, se instaló esta idea de que creemos que somos unas cosas que no somos y el país es algo que no es. Cuando pienso en el mundo que tenemos, en la sociedad que tenemos en este momento, digo, claro, acá durante mucho tiempo nos pasamos pensando cualquier cosa. Y me aparece con más fuerza ahora una imagen de mi padre. Mi padre que siempre nos dijo con mucho orgullo que él, algo que le gustaba mucho era que había nacido el año de la Revolución Rusa.
que de alguna manera esto le había marcado a él lo había vuelto en principio socialista en su Polonia natal y luego comunista en Argentina, ¿no? Entonces nosotros fuimos una familia comunista. Después, en los 70 nos peleamos todo, cada uno se fue para lugares diferentes, pero digamos, la idea de transformación del mundo la tenemos, la llevamos adentro, ¿no? Y sobre los últimos años, mi viejo murió a los 91, pero más o menos con sus 80 y pico, un día charlando, esas charlas que uno empieza a tener con los padres ya a la vuelta del camino, ya no hay peleas, ya no hay irritaciones, ya no hay nada que afecte, y uno lo que pueda recoger es una sabiduría de esos viejos maravillosos. Me dice: lo que lamento es que me voy a morir y el mundo no lo cambié. Y en ese momento me dejó así, golpeadísimo, ahora estoy diciendo y me conmuevo y lo digo, me está pasando lo mismo, me voy a morir y el mundo no lo cambié. No, el mundo no lo cambiamos. Y creo que porque no lo cambiamos porque vivimos en estado de malentendido. Creemos que lo cambiamos, creemos que hacemos cosas, creemos que las cosas pasan, pero en lo profundo, lo verdaderamente necesario de ser transformado, no sucede. Por eso cada tanto vamos y venimos, por eso dice, pero ¿cómo que no estamos en esta situación? Porque era tan frágil lo que había, que se rompió, y lo era tan frágil lo anterior, y era tan frágil lo anterior de lo anterior de lo anterior. Entonces, no es una idea simpática. ¿Y de dónde viene el malentendido? En la necesidad de pensar simple. Caímos en el malentendido porque queremos un mundo binario, que es un mundo de buenos y malos. Igual que a alguna gente le gusta que el teatro sea blanco y negro, que haya un bueno, que haya un malo. La historia de la humanidad ha generado un pensamiento increíblemente complejo, la filosofía, la ciencia, el arte, y de pronto hay generaciones y generaciones de gente que tira todo por la borda y dice, no, lo complejo, no, eso es muy difícil, no, sencillito. Es como eso, todo el tiempo alguien quiere explicar sencillo algo que de ninguna manera es sencillo. Y lo mismo pasa con el teatro. En el teatro, por ejemplo, cuando nos ponemos yo a dar una clase y uno intenta desarmar una idea y la gente dice, pero es muy difícil. Porque si no te querés meter en ese lugar complejo, difícil, abismal, ¿no? Que no genera tranquilidad, entonces es muy difícil que se pueda hacer algo. Nosotros tenemos una literatura muy violenta, hay un nivel de violencia muy alto, que yo creo que después no se refleja en el teatro. El teatro después evita, el teatro argentino evita, el teatro argentino se vuelve más amable en algún punto, ¿no? Pero en general uno encuentra que la violencia no tiene una gran posibilidad de ser manifestada. Lo mismo pasa en el cine argentino, ¿no? Es extraño porque hemos tenido una dictadura terriblemente violenta, pero es una dictadura que se ocultó, que no mostró su violencia, que intentó no mostrarla, quiero decir, que intentó velar sus signos, ¿no? Hizo todo lo posible por, desaparecer las cosas, y no quedaron tan en evidencia esas cuestiones. Y quizás sea una de las cosas de malentendido. Nosotros somos una sociedad profundamente violenta. Cuando alguien está tirado en la calle es una violencia espantosa. Cuando alguien duerme en la calle en pleno invierno o en verano, no importa, o hay un asentamiento en una esquina de la ciudad de Buenos Aires, es una violencia espantosa. Sin embargo, nos quedamos todos como tranquilos, amables, cuando en realidad hay que salir a cagar a trompada a alguien. No, mientras no saquemos eso, vamos a seguir viviendo el malentendido. ¿Sos un tipo optimista? Aunque no parezca, soy de un optimismo espantoso, aunque creo que me va a pasar lo mismo que a mi papá. Pero digo, en principio, en lo cotidiano, soy de un optimismo increíble. Siempre termino diciendo, no, bueno, por algo será. No, está bien.